En realidad estamos hablando de un incremento que tal vez llegue al 1%, dada la inflación que se está viviendo. Entonces, es un incremento que básicamente repone el poder adquisitivo, pero no es un gran incremento en términos reales. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Gutiérrez y hoy me toca estar a cargo de la conducción de este programa de las reporteras que se transmite todos los días a las 20 horas y que por supuesto los invitamos a seguir a través de nuestras redes sociales de la Jornada de Oriente, tanto en YouTube como en Facebook. Y en esta ocasión invitamos al doctor Miguel Calderón Chelius, quien es coordinador del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla, para hablar del resultado de la consulta que se realizó en Volkswagen el pasado lunes respecto al incremento salarial que tienen para este año precisamente los sindicalizados, casi 7,000 que laboran en la planta de Puebla. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buena noche. Me da mucho gusto estar con ustedes, Pati, y poder platicar justamente y reflexionar juntos sobre pues este hecho que me parece que es muy simbólico en la vida sindical, en la vida económica y también en la vida política y social de México en este momento. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Y bueno, pues hay que recordar, ya mencionamos un poco, que el pasado 12 de septiembre se realizó la tercera consulta sobre el convenio salarial y contractual acordado entre empresa y sindicato de Volkswagen de 9% directo al salario, más 2% en prestaciones para dar un global de 11%. Doctor, le preguntaría, ¿este global es inferior al que obtuvo General Motors en la planta de Silao de 13.7%? Pero hablando específicamente del salario, es 8.5% mayor el que se logró por parte de los trabajadores de Volkswagen. Entonces, en términos generales, podemos decir que fue una buena negociación, pudieron haber dado más la batalla a los trabajadores. Es realmente un salario el que van a tener ahorita competitivo, considerando que la inflación pues ya rebasa el 8% y se acerca al 9%. Mira, creo que tú has dado en el clavo. A ver, hay que redimensionar las cosas. Porque 11% suena, ay, ¿cuándo hemos oído aumentos salariales de ese nivel en México, no? Y bueno, 9% ya suena más poquito, pues suena muy bien de todas formas, pero en realidad estamos hablando de un incremento que tal vez llegue al 1%, dada la inflación que se está viviendo. Entonces, es un incremento que básicamente repone el poder adquisitivo, pero no es un gran incremento en términos reales. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, es un 1% en el salario y lo demás en prestaciones, pero de nuevo, en este contexto inflacionario es muy significativo. Hay que redimensionar el aumento salarial. Claro, venimos históricamente en los últimos 40 años, los últimos 30 años, en una dinámica donde básicamente los aumentos salariales estaban casi a la par de la inflación, a veces abajito, a veces arribita, pero casi la inflación determinaba los aumentos salariales. Entonces, también estamos hablando de un periodo en el que muchos años, sobre todo en los últimos lustros, se logró controlar la inflación y mantenerla a niveles bajos. Entonces, los aumentos salariales en los sindicatos fuertes pues rondaban el 5%, ¿no? Entonces, obviamente, oír hablar de 11% pues emociona a cualquiera, pero estamos hablando de un contexto distinto porque la inflación se disparó. Entonces, el aumento salarial básicamente
logra mantener el nivel de ingreso del sindicato. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en ese contexto, redimensionándolo, ya no es un aumento tan significativo. Y bueno, hay que tomar en cuenta eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la parte patronal no dio más? A ver, observando desde afuera, sin conocer bien las dinámicas al interior del sindicato, queda claro que había una división dentro del sindicato. Porque la representación sindical rápidamente llegó a acuerdos con la parte patronal. Este acuerdo de 9 al salario y 2, no fue la propuesta de la Volkswagen, sino fue el acuerdo con la dirección sindical. Y aquí viene un elemento que es muy importante. Las reglas del juego cambiaron en la dinámica sindical. Antes, pues si ya llegaron al acuerdo con la dirección sindical, pues prácticamente ya se había llegado al arreglo y se amarraba. Y en el último de los casos, pues hacían votaciones a mano alzada y estas cosas para ratificar el resultado. Y la dirección sindical normalmente lograba controlar estos procesos. Pero ahora las votaciones es voto directo y secreto. Y la secrecía del voto justamente existe para posibilitar que cada persona, cada trabajador se pueda expresar libremente. ¿Y cuál fue el resultado? 2 veces se rechazó. Por márgenes pequeños, pero se rechazó. Y aquí hay 2 cosas que son muy importantes de entender. El rechazo muestra una división al sindicato. En el fondo no solo se rechaza la propuesta patronal, se está rechazando la negociación que hizo la dirección sindical. Y segundo, muestra que hay una enorme división porque es por muy poquito, ¿no? Entonces, en otras condiciones, en otras épocas, ya con el acuerdo con la dirección del sindicato, se hubiera llegado al acuerdo y ahí hubiera quedado el asunto, no hubiera habido huelga y ya, todos contentos. Pero ahora, como tienen que pasar por estas votaciones, justamente fue lo que encendió las alarmas, que la mayoría de los trabajadores consideraron que era muy bajo el aumento salarial, ¿no? Porque en realidad no hay aumento salarial, hay una recuperación de la pérdida por la inflación. Eso es básicamente lo que estamos observando. El aumento salarial es en realidad muy pequeño. Ahora, pero también la parte patronal tiene una estructura de juego distinta. Porque claro, ella también observa el comportamiento de los trabajadores y es evidente que ellos, digo, si yo me puedo dar cuenta, si tú te puedes dar cuenta de que hay una división en el sindicato porque la votación está muy cerrada, pues ellos también. Y entonces saben que los que están en contra van a tener mucha presión, ¿no? Y que también la dirección sindical, que está de acuerdo con la empresa, que ya había llegado al acuerdo con la empresa, también va a estar presionando. Entonces, por eso fue muy fácil para Volkswagen agarrar y decir, no hago otra propuesta. Y forzar al límite al sindicato, ¿no? Lo natural es que con las votaciones que hubo, la parte patronal, si hubiera considerado que el sindicato tenía suficiente fuerza, por ejemplo, que la dirección sindical estuviera respaldando la posibilidad de la huelga, entonces seguramente hubiera hecho una propuesta mejor. Como no lo vio, pues se mantuvo en su propuesta y trasladó toda la presión hacia la parte, digamos, que estaba rechazando el acuerdo. Eso, que además no es la presión de la empresa, la presión de la dirección sindical, la presión de los trabajadores que sí están de acuerdo, ¿no? Que no quieren irse a huelga, que no quieren entrar en esa dinámica, sino también se desplegó una enorme presión política y mediática, ¿no? Y entonces, pues esa es una presión constante
La empresa además jugó, como se juega siempre en cualquier proceso de negociación política y negociación laboral, la carta del chantaje, ¿no? Ay, nos vamos a tener que ir, etcétera. Entonces, sí creo que no había condiciones, efectivamente, como para llevar el asunto hasta una huelga. No había condiciones y en ese sentido la última votación, donde ya se fue una mayoría muy significativa en contra de la huelga o a favor del acuerdo, refleja eso, o sea, que no había esas condiciones, realmente no había una fuerza, un consenso como para presionar más a la empresa. Y bueno, esta es una negociación. Y ese es, digamos, el escenario que vimos. Uh-huh. Ahora, ¿hasta cuánto pudieron haber peleado los trabajadores? O bueno, también, ¿cuál sería el aumento ideal en estos momentos, si es que se puede decir? No hay un aumento ideal. O sea, obviamente, a ver, en estas lógicas, como en cualquier lógica de negociación de cualquier cosa que involucre dinero, para cada una de las partes, para la empresa, lo ideal probablemente es que no hubiera aumento, ¿no? Y obviamente para los trabajadores que les dupliquen el sueldo, no sé. No hay un ideal. Tú mencionaste un referente, ¿no? 15%, que era lo que estaban pidiendo. Yo creo que era muy difícil que la Volkswagen concediera este aumento salarial, pero sí era probable, o sea, sí, seguramente había condiciones para que del 9% en salario se pudiera mover probablemente al 10%, o se hubiera podido mover, en lugar de dar 2% de prestaciones, dar el 3%, ¿no? Yo creo que ese margen hubiera existido con facilidad en términos económicos, pero para eso tenía que haberse mostrado el sindicato con más fuerza. Insisto, los que se oponían a aceptar el acuerdo fueron mayoría 2 veces, pero los que lo aceptaron, entre los que lo aceptaban estaba la dirección del sindicato. Entonces es muy difícil pensar en irse a una huelga con una dirección sindical que evidentemente no está de acuerdo con irse a la huelga o presionar más. Ya ellos habían llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, creo que en alguna manera también había ahí una disputa interna dentro del sindicato, y bueno, esta se reflejó, ¿no? Uh-huh. Ahora, esta valentía también hay que decir lo que tuvieron los trabajadores, cuando menos en las 2 primeras consultas. ¿Cree que se convertirá en un referente para otras negociaciones de todos los sectores en el estado de Puebla y quizá en el país? Bueno, con estas nuevas normas de que se tienen que ratificar los acuerdos por voto universal, secreto y directo de los trabajadores, pues sí cambian las reglas del juego, porque la secrecía del voto da la posibilidad de la disidencia. Cuando tú tienes sindicatos con direcciones muy fuertes y tienes que votar en asambleas abiertas, te están observando y va a haber consecuencias de que votes en un sentido distinto al que la dirección quiere. Esto le da mucho mayor autonomía a los trabajadores y les da la posibilidad también de cuestionar en ese sentido a sus direcciones, ¿no? Y obviamente también muestra, pues, cómo está la correlación de fuerzas. Seguramente si el 75% de los trabajadores hubieran rechazado el acuerdo, bueno, seguramente Volkswagen hubiera hecho otra oferta, o sea, pero no, era un margen muy pequeño. Entonces, con presión política, con presión mediática, con presión sindical, se podía correr ese margen, ¿no? Pero sí, estamos viendo reglas de la dinámica sindical nuevas y tenemos que acostumbrarnos en México que las negociaciones salariales van a ser más complicadas. Estamos acostumbrados a que se resolvían muy fácil. En la década de los 80, los 90, en este siglo, hemos visto en Argentina, en Chile, en Brasil, grandes movimientos, huelgas, reclamos, ¿no? Y en México no pasa nada. Si nosotros vemos las luchas sociales, etcétera, no han pasado por el sector laboral, ¿no?
¿Por qué? Porque había un enorme control político del sector laboral, ¿no? Las nuevas reglas no es que lo eliminan por completo, pero sí dan instrumentos que permiten mayor autonomía de los trabajadores, tanto para este tipo de decisiones como para decidir quiénes los representan, para cuestionar a sus direcciones sindicales, etcétera. Entonces, vamos a ver procesos más conflictivos, y además vamos a ver los más conflictivos porque estamos en una etapa donde el poder adquisitivo del salario está cayendo producto de la inflación, y obviamente los trabajadores, aquellos trabajadores que están organizados, van a tratar de recuperar ese poder adquisitivo que han perdido, y por tanto pues van a exigir aumentos mayores, es lo normal, y las empresas van a resistirse y van a decir, siempre van a decir que no pueden, que no están en condiciones, también es lo normal, y se va a dar una estirida floja, donde, dependiendo de la correlación de fuerzas, se va a imponer. Pero claramente, en este caso, la correlación de fuerzas tenía de un lado a este grupo de trabajadores que rechazó la propuesta, y del otro tenía la dirección sindical, al grupo de trabajadores que él aceptaba, a la empresa, a la clase política poblana, a la Secretaría de Trabajo, a los medios de comunicación. Entonces, pues sí, era mucha presión sobre los trabajadores, y sin embargo 2 veces votaron en contra del acuerdo, ¿no? Ya la tercera, ante la inminencia de la huelga y la enorme presión, pues obviamente se quebró esa posibilidad, que yo creo que en cierto sentido estuvo bien, porque yo creo que no tenían condiciones para irse a la huelga si no estaba de acuerdo la dirección sindical, y era muy poco el margen de rechazo a la propuesta que estaba haciendo la empresa. Ahora, también, ya lo mencionaba un poco, pero ¿cree usted que en futuras negociaciones, especialmente de Volkswagen, porque es la empresa que, una de las más representativas y que sostiene gran parte de la economía del Estado, deberían algunos actores mantenerse al margen? Por ejemplo, veíamos al dirigente de Coparmex diciendo que, pues que si se iban a la huelga perdían prácticamente todo, podrían perder todo. O al gobernador Miguel Barbosa también diciendo que eran de los mejores pagados en el país. Entonces, era presión tras presión sobre los trabajadores. Digo, están en su derecho de expresar sus opiniones, pero creo que hay algunas que deberían de ser más prudentes, ¿no? No dejar caer todo ese peso a los trabajadores. A ver, de Coparmex, pues, a ver, es el papel que juega, sí. Es la representación de los patrones, entonces, pues por supuesto que va a decir eso. Me parece que de parte de la clase política sí podríamos tener algún cuestionamiento, sobre todo se supone que gobierna Morena, un partido de izquierda, etcétera. Creo que desde ese punto de vista deberían de haber sido por lo menos más respetuosos del proceso, y si no, respaldar más a los trabajadores. Pero en realidad se comportaron como si hubiera comportado un gobierno tradicional, como los que siempre han habido en Puebla, ¿no? Que apoya normalmente los intereses de la empresa. Bueno, y a ver, quiero matizar esto último que dije, porque si pensamos en gobiernos como los de Moreno Valle o esto, probablemente hubieran sido mucho más agresivos. Entonces, me parece que lo que sí tenemos que tener cuidado es, la clase política puede tener opiniones, pero debería ser muy respetuosa de los procesos laborales. Y otra cosa que yo creo que para contextualizar debemos de entender es, en otros problemas que ha tenido Volkswagen, la noticia era de primera plana a nivel nacional todo el tiempo. Ahora fue primera plana estatal y se mencionaba a nivel nacional, pero no era una noticia que estuviera en la preocupación. Y eso habla de la diversificación económica, ¿no?, del país. Habla de que Volkswagen ya no es la empresa automotriz en México, es una empresa más, pero sí lo sigue siendo en Puebla. O sea, la importancia que tiene para Puebla es central, ¿no? Y los efectos de la huelga hubieran sido muy graves. Ahí el gobierno, en todo caso, debió haber jugado un papel de
de facilitar la interlocución, más que de apoyar a uno de los lados, ¿no? Pero bueno, ese es el escenario que tenemos. Yo no pensaría que tienen que dejar de opinar o de intervenir, sino más bien cuestionaría las formas en que están interviniendo. Insisto, en el caso de Coparmex, pues no podríamos esperar otra cosa. Claro. La representación, o sea, es más, me parece que está obligados están a expresarse en favor de las empresas, ¿no? Lo que sí es cuestionable es que el gobierno lo haga, y sobre todo un gobierno que se supone que es de izquierda. Muy bien, doctor Miguel Calderón, coordinador del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana. Pues ya nos vamos prácticamente del programa. No sé si quiera dejar algún final, alguna conclusión. Bueno, que debemos acostumbrarnos a escenarios de mayor conflictividad laboral, pero también hay mejores instrumentos para procesar esa conflictividad laboral, que es correcto que se exprese, ¿no? Que es correcto que este descontento de los trabajadores se haya podido expresar y al final se procesó no como una imposición, sino como una decisión propia de ellos, con todas las presiones que ya comentamos, etcétera, pero debemos acostumbrarnos. En una sociedad democrática, en una sociedad de libertades, el reclamo por los derechos y la reivindicación de la calidad de vida de los trabajadores es natural. Lo que no era normal es que a los trabajadores les pudieran bajar los sueldos, les pudieran quitar prestaciones, perdieran terreno todo el tiempo y no se organizaran y no protestaran más que muy contadas veces. Eso es lo que no era natural. En una sociedad democrática, insisto, es normal que estos intereses, que estos conflictos se den. No vivimos en una sociedad monolítica, vivimos en una sociedad plural de formas de ver las cosas, pero también de intereses. Y los intereses no necesariamente son coincidentes. No necesariamente los intereses de la empresa son los intereses de los trabajadores. En ocasiones, los intereses de ambos se pueden ver favorecidos con una buena negociación, pero claramente este tipo de conflictos van a surgir y tenemos que acostumbrarnos a ello. No espantarnos. Muchísimas gracias, doctor Miguel Calderón. Le agradecemos su presencia en este espacio de las reporteras. Le deseamos que tenga muy buena noche y también pues muy buena noche a todo el auditorio que nos acompañó este miércoles. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches.